Hola a todos, disculpen por el pequeño atraso, es que tendríamos que tener una presentación por parte de ANCAP hoy de una herramienta, pero tenemos un pequeño problema técnico em, que estoy tratando de solucionar, pero creo que es un problema de conexión del lado de ANCAP. Em, Así que un segundo, por favor. Disculpen,
no hubo manera de solucionar el problema, así que veremos para la semana que viene la presentación de ANCAP. Eh, y vamos entonces a empezar la reunión con los temas que quieren compartir acá, como, bueno, vemos que la situación se está complicando nuevamente en varios países de la región. También una buena noticia viniendo de Londres. Me parece que la noticia salió ahí de un corticoides que podría ayudar a bajar la mortalidad de la COVID-19. Em, ¿Y qué más? Bueno, ahora hace 2 semanas que no nos reunimos sobre este tema. Em, Noticias de lo que viene del IOGP. eh, Como no sé si recuerdan, pero un, un colega de Pluspetrol, Jaime González, si no me equivoco, solicitó agregar o ver si podíamos encontrar algo como para agregar un life saving rules del IOGP, las reglas de oro, que es como ah, un idioma que, perdón, disculpen, tanto compañía como contratistas hablan y como que podríamos agregar, perdón, no es COVID-19, pero estoy con tos. Em, que podríamos agregar como tenemos reglas de salud ocupacional, podríamos tener una regla cuando estamos en pandemia, una regla de salud sanitaria con unas reglas de seguridad sanitaria, perdón, seguridad ocupacional y las reglas de oro que ya conocemos, y seguridad sanitaria en caso de estas pandemias con unas reglas muy básicas. Entonces les quería comentar, ya se lo comenté a Jaime, que hablé de esta idea en las 2 reuniones que tengo en el IOGP dedicadas a COVID, la de safety, de seguridad, y la de salud. Así que está encaminado, no están a favor de agregarlo como un life saving rules, porque los life saving rules y las reglas de oro es algo como que permanente. em, y lo otro entraría en la revisión de la guía que tienen sobre gestión de epidemias. Y está la idea eso de hacer una infografía sencilla para comunicar. Bueno, em, somos poquitos hoy, así si les parece, les voy a habilitar a todos el micrófono y lo pueden cerrar ustedes según si quieren hablar o no. Y les dejo la palabra. Otra cosa, perdón, del IOGP que me olvidé. Están revisando el paper que hicieron de posición sobre testeo, políticas de testeo, y cuando salga la segunda revisión la voy a colgar en InnovarPel. Sí, Jaime, adelante. Jaime González, levantaste la mano. Sí, Tiffany, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias, Tiffany, por la gestión. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto. Allá.
Gracias, también recibí tu mail y lo que les propongo es que si no hay algo, nosotros vamos a estar desarrollando, lo que, como tú bien dijiste, una posible regla básica y luego en unas futuras reuniones podríamos estar compartiéndolas para ver cómo hacer estas comunicaciones de la mejor manera, por lo menos a nivel nuestro de Arpel, si te parece. Haremos Sí, una me primera propuesta parece, y luego podemos llamar a una mesa, sí, si les sí. parece como tal. Sí, si quieren lo hacen En ba- ustedes o hasta pensé que podíamos eh, trabajar los dos porque también tenemos una diseñadora, por ejemplo, y podríamos, digo, fijando el texto, hacerla trabajar en eso. Yo creo que podría ser posible de nuestro lado también. Perfecto. Yo lo que puedo hacer ¿Ah? entonces es lo que es el texto, diseñarlo, porque Ujú. hasta el nombre a veces se complica. Hemos estado averiguando cómo ponerle el nombre de un posible grupo de reglas, si seguridad sanitaria, como mencionaste, o de higiene simplemente. Y los textos para que sean lo más genérico posibles, entonces los vamos Sí, trabajando y te lo compartimos y luego lo vemos en una sesión, en una de estas está sesiones genial. rápidamente, porque no es tan largo. Sí, la idea es eso, perdón, Perfecto. para bien aclarar con todos, es eso, es como tener algo sencillo, que sea claro tanto para los empleados propios de la empresa como para los contratistas, que sea así como, en realidad es lo también que hablé en distintas reuniones, es como ver que estamos trabajando mucho en la región sobre aumentar la cultura de seguridad. Bueno, por eso que a mí me gusta ahora hablar de seguridad sanitaria también, que capaz que no es el término que vamos a elegir, eso es lo que yo digo, pero hay una seguridad, eso, ocupacional, y estamos trabajando para aumentar esa cultura de seguridad y también la cultura, ahora necesitamos aumentar la cultura de seguridad sanitaria, porque para protegernos de esta enfermedad todo depende del comportamiento individual y eso es el punto crítico. En realidad, no, la mejor barrera para esto es el comportamiento de todos individual y eso es también el desafío, ¿no? Em, Así que sí, Jaime, eso, cuando hables de esto al IOGP, la duda que tenían también era, por ejemplo, el criterio de distanciación social, que claro, según los países es distinto, pero bueno, con una mención justamente de cuidar la distanciación social, o no sé exactamente las palabras que vamos a usar, sin mencionar la distancia específica o que se puede modificar según la legislación de cada país. Me parece que digo, que no es un punto que bloquea la confección de esta regla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Listo, trabajamos en eso y te lo estamos compartiendo. Y luego vemos las Está genial. infografías para que nos ayudes con eso. Perfecto. Sí, Gracias, está. Tiffany. Sí, no, bueno, ¿alguien más? ¿Vos estás en Perú, Jaime? ¿O en Argentina? Perdón. No, actualmente en Argentina, pero mi base es Montevideo. Ah, qué lástima, te perdiste un video durante la pandemia. Pero está, bueno, y en Argentina entonces hubo como un pique de casos, ¿no? Ahora, ¿en Buenos Aires o...? En Buenos Aires sobre todo y en algunas provincias. Y en la provincia Mm, petrolera de Neuquén también se están disparando algunos, pero los números como tal no son alarmantes en Neuquén, que es la provincia petrolera, pero sí son de tomar en cuenta por la duplicación de los casos, o sea, se están duplicando en mucho menos días. ah, Y en ok, Buenos Aires ni ok. se diga. Ujú. Entonces siguen, porque habían empezado a abrir el confinamiento, pero volvieron a cerrar, ¿no? Están en su Realmente casa. están viendo las medidas de restringir, ¿no? Cómo Sí, sí, volver a sí, restringir, pero sí, económicamente se hace muy difícil. O sea, sí, el único sí. problema y el miedo, por decirlo de manera directa, es que
saturen los sistemas sanitarios. Entonces, eso es lo que Mm, están viendo, por lo menos el gobierno provincial de la ciudad y el nacional en Buenos Aires, para toda la área ok, metropolitana. bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en contacto, Jaime, y claro, cuando tengamos eso lo compartimos acá en una de estas reuniones. Eh, Juan Galarday, veo tu mano levantada. Eh, ¿Querés Sí, compartir algo con los sí, asistentes? sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Juan Gallarrey por acá de Petroperú. ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Sí, solamente una actualización, que ese tema del distanciamiento social, que es como se le llama aquí en Perú, más que una longitud, digamos, es una actitud, ¿verdad? Es una actitud Mm, de mantener separación entre la gente, ¿no? Que lo que te dice es, mientras que no hay una vacuna o mientras que no tengamos un tratamiento efectivo, qué sé yo, cosas que se están investigando todavía, tienes que cambiar tu actitud y saber que es importante que ya no estés tan junto a las otras personas. Simplemente una actitud, más que las diferentes longitudes que pueda haber en nuestros diferentes países, ¿no? Ese es un comentario sí, nada tal más, cual. Yo personalmente estoy de acuerdo. Mm, ¿no? Y sí, sí, después, estoy de acuerdo. Es lo que... después, por lo Adelante. demás, solamente felicitarlos. Es la primera vez que yo me uno. He estado invitado a todas las otras sesiones, pero por A o B, Z, razones no me he podido unir. Pero ya estoy acá totalmente dispuesto a compartir y colaborar con ustedes lo que se necesite. Excelente. Bueno, aprovecho, entonces contanos un poco en Petroperú cómo están, están llevando la situación, porque yo sé que la situación en Perú también es complicada, en algunas zonas por lo menos. Bueno, sí, aquí en nuestro país la situación es complicada como en muchas otras partes, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un tema que es el que hace que los números reflejen, de repente no tan bien, pero sí de manera muy cercana a lo que está pasando, ¿no? Uno de los objetivos que ha tenido Ajá. el gobierno peruano es hacer muchas pruebas, tomar muchas muestras. Entonces, si es que ustedes ven en las estadísticas, Perú está encabezando los muestreos, ¿no? Y evidentemente Sí. lo que nos ha enseñado esta pandemia es que a más muestreos, evidentemente sabes si es que hay más o si es que no hay menos casos de la COVID, ¿no? Entonces, Mm, está muy unido, porque hay otros países, pues, por ejemplo, yo digo, ¿no? Y otros casos simple y llanamente por mencionar que uno ve en las noticias, como México, por ejemplo. México tiene más infectados, sí. ¿no? Mejor dicho, tiene menos infectados, pero tiene más muertes que el Perú, si no me equivoco, ¿no? O estamos por ahí, ¿no? Entonces tú dices, Mm, aquí, si tú haces más pruebas, definitivamente vas a tener más números de más infectados, casos. menos no Mm, sabes. Entonces eso es totalmente variable, no te refleja necesariamente la realidad, ¿no? Pero bueno, por lo demás, en el Perú estamos con los sistemas de salud casi al tope, estamos avanzando de manera rápida. Un dato que es interesante es que cuando la pandemia empezó, en el Perú había aproximadamente como máximo en todo el Perú, imagínense ustedes, 2.000 camas UCI en todo el Perú para 33 millones de personas, 2.000 camas UCI implementadas, ¿no? Ahora ya mm, tenemos 30.000 aproximadamente, entonces se avanza poco, ¿no? Porque wow. uno de los objetivos es ese, avanzar en eso, porque esta pandemia, el gran problema está en si tú puedes atender o no a la gente del pequeño porcentaje que se complica, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que va a hacer que todos los países pensemos en nuestras decisiones geopolíticas, etcétera, ya eso vamos a cambiar de sistemas en muchas cosas. En Petro Perú, nosotros nos estamos preparando ya A desde hace Carlos un buen Videla. tiempo con diferentes protocolos, con diferentes acciones, con diferentes planificaciones para reiniciar actividades. Ya hemos, o sea, aquí en el Perú la cuarentena estricta acaba el 30, el próximo martes, si no me equivoco. Acaba el 30, pero ya el país se ha abierto un poco en ciertas actividades. Esta semana, por ejemplo, anteayer, se han abierto comercios, ¿no?
porque también sabemos pues que la economía no se puede parar, es decir, todos nosotros no nos podemos parar, Sí, tenemos que seguir avanzando, no nos morimos igual, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Hay bastantes casos, como les he dicho, puede ser que haya picos después que eso, pero ahí vamos. Y en Petroperú estamos con todos los protocolos, aprendiendo mucho, porque todos estamos aprendiendo de esta nueva coyuntura. No sabíamos cómo hacer una serie de cosas. En los países más avanzados incluso todavía hay mucha incertidumbre, pero muchas de las cosas, o sea, algo que hemos visto también es que muchos de nuestros puestos, muchas de nuestras posiciones, por lo menos en el corto plazo, no se va a te ser cortó. necesario que vuelvan. No sé si me escuchan. Mm. Sí, sí, a Ahora mí se me sí, cortó, pero puede ser mi conexión también, que últimamente falla un poco. claro. Pero Y ya sí, sí, acabo sí, te escucho bien. rápidamente, rápidamente para no excederme tampoco, pero una de las cosas que hemos concluido, las que hemos pensado ahora como compañía, es que hay una serie de posiciones que no necesariamente van a regresar en el corto plazo a sus sitios físicos, ¿no? Porque el trabajo Mm, a esta distancia está funcionando muy bien con los problemas tecnológicos que todos estamos enfrentando, obviamente, ¿no? Esto del ancho de redes, de las tecnologías, que se dio un poco que esta vida y pandemia nos ha empujado a todos a eso de manera rápida, ¿no? Pero una de las conclusiones a las que estamos llegando es esa, ¿no? Que muy probablemente muchas posiciones no sean necesarias su retorno a los sitios físicos, ¿no? Y por lo demás nos estamos preparando pues con muestras, con muchas muestras, tenemos protocolos ya elaborados, ¿no? Gente que se está capacitando, viendo cómo empezamos en las plantas, porque Petroperú tiene pues alcance nacional, ¿no? Tenemos un oleoducto en el norte de sí, 1000 y tantos kilómetros, 4 refinerías y plantas por todas partes, ¿no? Entonces ahí estamos como todos, supongo, aprendiendo mucho y planificando un montón de cosas, pero ya veremos si es que esa planificación sale o no sale como le hemos esperado conforme vayan pasando los días, cuando ya reiniciemos actividades de manera más constante, digamos, ¿no? sí. Sí, no, justamente el teletrabajo, el trabajo desde casa, es un trabajo que venimos, perdón, es un tema que venimos hablando desde hace varias reuniones con, en particular, Javier Núñez de Ecopetrol, que nos compartió la decisión, digo, radical, podríamos decir, de Ecopetrol, de dejar de arrendar edificios en Bogotá y de Sí, mantener realmente el trabajo presencial al mínimo. Es un modelo muy interesante de que tenés como una plataforma para reservar un lugar en una oficina si querés ir, pero van a mantener a largo plazo eh, gente en modalidad de home office o teletrabajo. Leí algo parecido de Petrobras también, porque, bueno, por un tema que eso, se dan cuenta que la gente logra trabajar bien desde su casa en ciudades mismas. Que Lima es lo mismo, la gente gana mucho tiempo de transporte, 2 horas por día. En así Bogotá, es. Río es lo mismo. Y también para enfrentar la crisis, bueno, es una forma de ahorrar plata en alquiler de edificios. Entonces, eso lo tengo que hablar con la junta ejecutiva de mi comité, que yo estoy a cargo del comité de HCE, de Arpel, Casicia se llama, porque me Ajá, sí. gustaría proponer, capaz que en relación con el comité de talentos humanos, talento humano también de Arpel, un trabajo sobre teletrabajo, porque hay tema que tiene que ver, por supuesto, con talento humano y hay también tema vinculado a la salud ocupacional, porque, claro, a veces poner los límites entre el trabajo y lo personal, cuando uno se queda en el mismo entorno, puede ser complicado. Eso es algo Claro. que puede ser interesante. Em, Muchas gracias, Juan. Lástima te perdiste
porque es la número 14 o 15 de la de las reuniones esas. Después hablamos y intercambiamos para que tengas acceso a las presentaciones, presentaciones y a toda la info que se compartió durante todas esas reuniones. Vamos Muchas a gracias, muchas probar gracias. Muchas gracias. de nada. Solo una última cosita. Sobre este tema del trabajo a distancia, me permito recomendarte y recomendarle a todos los amigos a los escritos y las investigaciones de una profesora de Harvard que se llama Cedar Neely, con Ajá. T-S-E-D-A-R, ¿no? Muy ¿Te interesante. animás a poner el nombre en el chat? El nombre Claro, en el chat, viste que tienes un bloque de chat, ahí pones para toda la audiencia el nombre. claro que sí, yo lo pongo, no te Bien, preocupes. Es muy interesante, chequen lo que dice porque es muy, pero muy interesante. bien, muchas gracias. Vamos a probar con Pablo, que parece que mejoró su conexión. Te convierto en presentador, Pablo. De acuerdo, bueno, buenos días a todos, pero ahí que puedan escuchar bien. No, la idea era un poco presentar de alguna forma cómo estábamos viendo el tema en ANCAP con un enfoque basado en riesgo, es decir, una herramienta ahí que hemos desarrollado a través un poco ahí de lo que es nuestro sistema informático. Entonces vamos a hacer un pasaje medio rápido con un raconto de por lo menos lo que serían algunas medidas, digamos, que se han venido aplicando acá a nivel de ANCAP. Entonces, un poco lo que es en resumen ahí de la situación. El 13 de marzo fue que, digamos, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria ante la aparición de lo que fueron los primeros casos en Uruguay, de una persona proveniente de Italia. Y a partir de ahí ya, ante esas situaciones, ya se empezaron a tomar y hay unas medidas ya a nivel de ANCAP. Prácticamente el mismo día ya surgió el tema de la formación de un comité de crisis con la finalidad de evaluar la situación y prever acciones que se pudieran adoptar ante una eventual propagación del virus, la suspensión de viajes al exterior por temas laborales, intensificar la parte de limpieza y desinfección de espacios comunes en las plantas y los edificios, sobre todo lo que tenga que ver con los comedores, las policlínicas, digamos, esos centros más críticos, y empezar a elaborar un instructivo ya de prevención de enfermedades infecciosas a través de ese comité de crisis donde, bueno, tiene un papel importante la gente de nuestra área de salud ocupacional. También se empezó a implementar el tema de la reducción de la presencia de personal, distintas dependencias, salvo lógicamente el de las tareas críticas que tienen que interactuar con cosas físicas, con todas las instalaciones, evidentemente todas las actividades productivas o despacho de productos, para que se mantenían, pero sí, las demás actividades no críticas o no esenciales se fue limitando el tema de la presencia de personas, impulsando la parte del trabajo a distancia. Ya en la semana siguiente se agregaron otras medidas como el de suspender las capacitaciones presenciales, evitar también las reuniones presenciales en la medida de lo posible, evitar la concurrencia masiva de personal a los comedores de las instalaciones, mientras se iban viendo algún tema de alternativas para prestar ese servicio. Fines de marzo se aprobó un protocolo de prevención y actuación ante casos de coronavirus, con la parte de las principales medidas preventivas y de respuesta. También a fin de marzo se puso a disposición el tema del alcohol en gel en los puestos de marcado de asistencia, ya prevenir los temas de contagio por contacto. Y
se implementó la parte de suministro de tapabocas reutilizables y se exhortó al personal a su uso. A fines de abril surgió el tema de ir hacia un enfoque de este tema basado en riesgo para ver, bueno, qué medida las cosas se estaban haciendo bien o en qué medida se podían inclusive volver a poner a la situación anterior de presencia de personas algunas actividades. La parte nuestra, porque tenía que ver con inspecciones, el tema de la herramienta es que nos diera la posibilidad de evaluar riesgos de contagio por COVID-19 en muchas inspecciones realizadas en poco tiempo, es decir, en salidas a varios lugares y sobre todo porque a veces, a diferencia de las inspecciones comunes que se puede ver en un área medio grande, en estos casos hasta se iba en situaciones prácticamente a niveles de oficinas o de pequeña dependencia. Entonces, bueno, había que establecer recomendaciones que a veces eran para varios lugares de un mismo edificio o de una misma dependencia. Esa herramienta, digamos, implementar en el propio sistema informático, digamos, ya administrado por seguridad industrial que tenemos en las dependencias de ANCAP, que nos permite, bueno, establecer las recomendaciones y ordenarlas en orden de riesgo decreciente para establecer prioridades. Entonces, para eso lo que tomamos es, bueno, tenemos en ANCAP una herramienta, una matriz de evaluación de riesgos y esa matriz está implementada ya en el sistema informático. Esa matriz tiene 5 niveles de probabilidad, del menor a mayor, y 5 niveles de consecuencia que van desde A, que sería el más importante, hacia abajo, hacia el F, sería de menos. Esa matriz permite definir 3 zonas o 3 niveles de riesgo, lo caracterizado con el riesgo rojo, que son de riesgo alto, los riesgos medios, que están caracterizados con el color azul, que estaría en la zona de alarma, la zona de reducir el riesgo en la medida de lo razonablemente posible, y la parte de riesgos bajos o aceptables están caracterizados con el color amarillo. En el caso, analizando ambos factores, los niveles de severidad de consecuencias, en la matriz, bueno, tenemos el nivel A, que va de más de una muerte, hasta el F sin consecuencias, y eso lo relacionamos para estos casos particulares a condiciones vinculadas al COVID-19. Entonces, en las dependencias donde hubiera más de una persona vulnerable, y el criterio de vulnerabilidad inicial que tomamos es el de la edad, que se ha tomado el tema, bueno, que las personas mayores de 65 años son vulnerables, pero también tenemos otras condiciones como pueden ser de personas con problemas respiratorios o demás. Pero el primer criterio que estamos tomando es el de la parte de la edad. En los casos donde en una dependencia encontramos que pudiera haber más de una persona de más de 65 años o vulnerable en general, el nivel de consecuencia sería el mayor, un contagio puede derivar en más de una muerte. Si hay solo una persona en esas condiciones, tendría el nivel inferior, que sería una muerte. Y el caso más habitual que podríamos ya encontrar es que en la dependencia haya más de una persona, pero que ninguna sea vulnerable, donde el tema del contagio podría derivar en más de un día perdido, porque sería el tiempo en que la persona pudiera ir en cuarentena. Respecto a los niveles de probabilidad, la matriz tiene, decíamos, 5 niveles, de 1 casi imposible hasta 5 casi definitiva, y dentro de las definiciones que hay para los niveles de probabilidad, nosotros lo que utilizamos fue como un criterio basado en la presencia o no de factores de riesgo. Es decir, tomamos en cuenta si los factores de riesgo presentes hacen que
ese contagio sea muy posible o muy poco posible. Entonces lo que hicimos fue justamente desarrollar el tema de los factores de riesgo aplicados al caso de COVID-19. Y el enfoque que le dimos fue similar al que le damos a los riesgos higiénicos o, si se quiere, también a los incidentes de pérdida de contención. Es decir, una situación donde tenemos una fuente, tenemos una propagación al medio hasta alcanzar a un receptor. La situación diferente respecto al de los riesgos higiénicos o al de los incidentes de pérdida de contención es que en este caso no estamos hablando de, por ejemplo, un equipo o una instalación, sino que la fuente sería una persona, un portador de COVID-19 y la posibilidad de propagarse en el ambiente de trabajo hasta alcanzar a una persona que se contagiaría. ¿Cuál es el tema del ambiente de trabajo? Bueno, el ambiente de trabajo nos genera ciertas condiciones físicas y cierta distribución de las personas que pueden favorecer o no el contagio. Y a su vez las medidas a nivel de receptor, podemos tener algunas medidas de control, por ejemplo, equipos de protección personal o hábitos higiénicos que, al igual que el tema del medio, dependen de la forma de contagio. Entonces eso lo reflejamos de esa forma. Entonces el primer tema que consideramos en la probabilidad es en qué medida puede haber una persona portadora de COVID-19 en una instalación de ANCAP. Entonces, ahí tomamos en cuenta la instalación. Y la instalación tiene que ver, por un lado, cuál es la situación de la zona o del departamento, que son las circunscripciones territoriales que tiene Uruguay, en la cual se encuentra esa instalación. Más allá de la situación del departamento, de la zona donde se encuentra la instalación, ¿qué posibilidad puede haber de que a esa zona, a esa instalación, puedan venir personas provenientes de zonas con COVID-19, tanto otros departamentos como inclusive provenientes del exterior? Y otro factor que tiene que ver con la posible presencia o no de un portador de COVID-19 en una instalación es qué tipos de controles puede haber en el ingreso. Entonces, eso reflejado, tomando en cuenta lo que es la situación actual del Uruguay, esto sería el mapa donde tenemos acá en lila claro o lila oscuro los departamentos donde actualmente hay personas cursando la enfermedad, y ahí en esos departamentos en cuáles de ellos hay instalaciones de ANCAP. Esta situación poco nos indica eso, y eso lo tenemos reflejado, digamos, en el sistema informático, es decir, tener la situación del departamento, que es dinámica, puede cambiar, aunque es esperable que algunos, como Montevideo, el de más población, fue el primero, sea el último en dejar de tener casos, pero estas situaciones cambian y por lo tanto cambian la situación o el riesgo en las distintas instalaciones de ANCAP. El tema ahí de la presencia de portadores, ¿cómo lo hacemos en el sistema? Bueno, tenemos en la instalación, le damos un puntaje. Recordemos que el tema de la probabilidad iría entre 1 y 5, y la idea, digamos, es llegar a ese puntaje, y entonces eso sería por la suma de distintos puntajes. Uno tiene que ver con la instalación de ANCAP con respecto a la ubicación. Si se encuentra en un departamento sin COVID-19, eso daría un puntaje de 0. Si está en un departamento con COVID-19, da un puntaje de 1. Y aunque la instalación esté en un departamento sin COVID-19, pero puede haber ingreso de personas provenientes de zonas con COVID-19, eso también da un puntaje de 1. Por ejemplo, puede haber algunas instalaciones donde llegan personas provenientes de Montevideo, por ejemplo, personal de mantenimiento, o mismo los de seguridad industrial u otras dependencias.
Otro factor que tomamos en cuenta son los controles de ingreso, llamamos factor de entrada, y eso también asigna un puntaje. Si no hubiera a la entrada de esas instalaciones ningún control de ingreso, eso daría un puntaje de 1, es decir, sumaría un punto al anterior. Si se hiciera el control de temperatura corporal, eso daría 0. Y si el control se hace por hisopado, PCR, digamos, el toma de muestras de la persona para luego detectar la presencia del virus, eso daría unas mayores garantías. En ese caso daría un puntaje de -1. Sumando ambos factores, digamos, se establece una probabilidad de ingreso a la instalación de portadores de COVID-19, que es un valor que está acotado entre 0 y 2. Lo pusieron en el sistema que no se vaya más allá de esos valores. Si da 2 es una probabilidad alta, si da 1 es media y si da 0 es baja. Hasta ahora tendríamos una primera probabilidad, digamos, que sería justamente el de ingreso de una persona portadora de COVID-19 a una instalación de ANCAP. Ahora, esa persona iría a un ambiente de trabajo. Entonces hay que ver justamente en qué medida las condiciones físicas y o la distribución del personal en el ambiente de trabajo pueden contribuir al contagio. Entonces ahí tenemos valor de 0 si las condiciones son buenas, un puntaje 1 si son regulares, o un puntaje de 2 si las condiciones son malas. Y esas condiciones dependen también de la forma de contagio. En el caso del contagio por vía aérea, digamos que es el más común e inclusive el más asimilable, que decíamos al de los exposición a gases u otros factores, tenemos de la parte de condiciones físicas y distribución de personal. Entonces, bueno, si en un caso de un trabajo al aire libre, decimos que la condición sería buena, daría 0. Si está en un local bien ventilado, sería un puntaje de 1. Y si es en un local mal ventilado, ahí estaría mal y sería un puntaje, sumaría 2 puntos. En la parte de distribución de personal, si tenemos una sola persona, bueno, entonces tendríamos, esa persona no podría contagiar a otro, pues estaría trabajando solo. Si tenemos varias personas a más de 2 metros, da 1 punto. Y si tenemos varias personas, pero espaciadas a menos de 2 metros, sería 2 puntos. La idea entonces de estos factores es justamente basarnos, bueno, un poco en los protocolos, tanto el interno de ANCAP como otros documentos que hemos visto, en lo que refiere a distintas formas de contagio. Y esos puntajes obtenidos de esa forma se sumarían al anterior, al de la presencia de una persona, y después tenemos otra barrera que sería los controles a nivel del receptor. Es decir, qué medidas podemos tener para que puedan bajar la posibilidad de que una persona, aunque esté expuesta, pueda llegar a contagiarse. Y estas medidas también se evalúan en función de su efectividad y el puntaje se resta a los anteriores. Sí, podemos tener medidas inexistentes o poco efectivas, le ponemos 0. Si son efectivas, 1. Y si son muy efectivas, 2. Y esas dependen de la forma de contagio. En el caso particular de la inhalación, las medidas, bueno, si la persona está sin protección, sería algo inefectivo, entonces sería 0 punto. Si tuviera un tapabocas común, sería una medida efectiva, entonces le ponemos 1 punto. Y si tuviera una semimáscara N95 o superior, eso sería 2 puntos porque sería una medida muy efectiva. La probabilidad que nosotros cargaríamos en la matriz sería la suma del puntaje que da la instalación, el puntaje que da el local de trabajo, el puntaje que da la distribución de personal en el lugar y se resta la medida de control. Y eso también, dentro del sistema, acotamos que ese valor tenga que estar entre 1 y 5. Ese sería un poco el funcionamiento general del matrizado, de adaptando las formas particulares de contagio de COVID-19 y sus consecuencias a nuestra matriz.
el sistema está hecho como para que a partir de las condiciones detectadas, tanto en los locales como en la distribución de personal, el sistema ya sugiera recomendaciones y calcule el riesgo residual. Para el riesgo residual tenemos que ver, por un lado, las recomendaciones que pueden ir por el lado de medidas de control que restarían puntos a la probabilidad. Es decir, si las medidas son efectivas, restan un punto. Si son fueran muy efectivas, restarían 2 puntos a la probabilidad que teníamos inicialmente. Y también otra de las medidas, bueno, que fue inclusive en los hechos de las primeras que se adoptaron, son las que tienen que ver con la parte de disminución de las consecuencias. Si tenemos en un lugar más de una persona vulnerable, lo que nos daba la mayor de las consecuencias, bueno, la recomendación que sería autorizar la ausencia de esas personas vulnerables en los lugares de trabajo, donde ahí ya bajaría la consecuencia en el riesgo residual. Si hubiera una sola persona vulnerable, también se autorizaría, y en ambos casos las consecuencias bajarían al nivel C, que serían la de ausencia de día. Ya no tendríamos una situación de consecuencias, una o más muertes. Bueno, esto es una demostración de cuando se estuvo discutiendo con la gente ahí del sistema, cómo la idea de funcionamiento lo tomamos a partir de una planilla Excel. En este caso lo que estamos haciendo es, bueno, al marcar la instalación, en este caso la planta La Teja, que sería una instalación de ANCAP que está en un departamento con COVID-19, en una instalación en la cual se controla al personal a la entrada por medio ahí de la temperatura corporal, el lugar en el cual no ingresarían personas sin controlar, ahí nos estaría dando que la posibilidad de presencia de personas infectadas en el lugar sería media. Y al marcar las características ya del lugar de trabajo, acá estamos viendo, por ejemplo, un taller de mantenimiento, donde estamos estableciendo, bueno, que en ese caso habría una persona vulnerable, eso indicaría cuál sería el nivel de consecuencias en la matriz. Entonces ya tendríamos una de las partes de la evaluación indicando la instalación, el lugar y algo que puede surgir justamente en la inspección, es la presencia en ese lugar de una persona vulnerable. Al marcar luego la forma de contagio, es decir, en este caso estaríamos marcando inhalación, que ya el sistema, digamos, establezca las condiciones y las medidas de control que pueden afectar esa probabilidad de contagio. Es decir, ahí aparecería al marcar inhalación, ya lo que veíamos, las condiciones bien. Si es un trabajo al aire libre, un lugar bien o un lugar mal ventilado. Y lo mismo el tema de personal y los equipos de protección personal. Lo mismo que habíamos visto en las partes anteriores. Bueno, al marcar, una vez que se tildan, digamos, cuál sería la condición que corresponde, ahí ya quedan establecidos los niveles de probabilidad de contagio y el nivel de riesgo del lugar. En este caso se señaló que, bueno, que fuera un local mal ventilado, que había varias personas a menos de 2 metros y usando tapabocas común. Eso nos daría entonces el nivel de probabilidad, y eso junto con lo que ya se había determinado del nivel de consecuencias, estaría marcando el nivel de riesgo. En este caso sería un riesgo alto, un riesgo rojo. También al marcar, señalar el tipo de contagio y las condiciones que se observaron, que ya el sistema, digamos, genere las recomendaciones para bajar el nivel de riesgo. Todas esas cosas, digamos, en una base de datos correlacional se pueden premarcar o preestablecer. Entonces, acá se marcó estas condiciones y ahí aparece una sugerencia de recomendaciones.
como todavía no se marcó ninguna, el nivel de riesgo residual sigue siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tema que decíamos, autorizar la ausencia de personas vulnerables, eso bajaría, al marcar eso, bajarían las consecuencias, y luego si se toman algunas, como mejorar ventilación del local o instalar mamparas entre puestos de trabajo que no se pudieran separar, todo eso, al marcar alguna de esas condiciones, el nivel de riesgo residual bajaría. En este caso se marca autorizar la ausencia de personas vulnerables, distanciar puestos de trabajo a más de 2 metros o instalar mamparas en los lugares que no pudieran separarse. Y como ya había personas que estaban usando tapabocas, bueno, en este caso se le plantea el tema de suministrar una semimáscara, digamos, con lo cual se elevaría el nivel de protección. En esas condiciones, la probabilidad que teníamos de 4 bajaría a 2, las consecuencias de B bajarían a C y ya el riesgo estaría en esta zona que sería de riesgo aceptable, de riesgo amarillo. Eso es poco la idea de lo que estamos haciendo con la gente un poco que nos suministra este sistema informático, siempre pensando en eso, bueno, tratar de llevar recomendaciones matrizadas, por lo tanto priorizadas, porque eso entra dentro de los paquetes de otras recomendaciones que puedan llevar esas áreas. Y esencialmente lo que tomamos en cuenta, bueno, los apartamientos del protocolo se penalizan porque serían factores que incrementarían la probabilidad, y las recomendaciones partirían por justamente seguirse o regirse por los protocolos establecidos tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra propia empresa. Bueno, muchas gracias. Sería esto lo que queríamos presentar, por un poco por la culpa. Bueno, hemos tratado por lo menos ahí de cumplir con la parte así de finalización. Así que bueno, estoy para cualquier pregunta que quieran hacer o seguir con el tema. Muchas gracias, Pablo. Ya tenés una palabra de felicitación en el chat. Sí, justamente me pareció bien interesante. Hace unas varias reuniones había una pregunta justamente cómo incluir los casos en una matriz de riesgo. Si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla ahora, como quieras. No sé si hay preguntas. Yo tengo una pregunta porque, claro, en Uruguay, en realidad, bueno, salvo el foco, si nos olvidamos del desafortunado foco de contagión que nació en 33, que apareció ahora en 33, estábamos a pocos días de eliminar el virus del territorio, ¿no? Bueno, sí, con las fronteras cerradas. Pero esta matriz, entonces lo que quiero decir es que en Uruguay nunca hubo una ola muy fuerte de casos. em, Esa matriz la pensaron también para si llega una ola más fuerte, como que es independiente por ejemplo, la probabilidad de contagio que contabas, eh, no es independiente de la cantidad de casos que haya en el departamento, si entendí bien, ¿correcto? Sí, lo que sea justamente la idea, lo que puede pasar, bueno, ha pasado, digamos, departamentos donde hay instalaciones de ANCAP han tenido casos y ahora no los tienen, y bueno, y viceversa, justamente el principal foco que es el departamento de 33 son casos bastante recientes. Lo que hace eso, al ver un poco el tema de las recomendaciones priorizadas, claro, como esa realidad cambia día a día, alcanza con marcar que ya ese departamento pasaría a tener casos como para que ya el nivel de riesgo
esa instalación aumente. Entonces, bueno, tal vez que en esos lugares quizás no se tomaban medidas porque estaba libre de casos, bueno, con eso, bueno, puede hacer que se ajusten más las clavijas. Pero ahí en general lo que vemos es más bien, sí, la situación de la zona y del departamento, e inclusive, bueno, como decía, aunque el departamento no tenga, hay que ver, bueno, quizás en la instalación pueda estar recibiendo gente de otros lugares donde sí haya. Entonces, bueno, ese es otro tema de factor a tener en cuenta. Pero bueno, sí, como dependientes lo empezamos a ver cuando, bueno, ya estaba la situación en un crecimiento, pero bueno, en casos que puedan Bien. darse brotes también sigue siendo aplicable, sí. Pero en ANCAP mandaron a mucha gente en teletrabajo también, ¿no? O no fue tan como que, o hay mucha gente también que siguieron trabajando desde la oficina. No, digamos, se ha ido sí limitando, se trató de priorizar el tema del teletrabajo, también estaba sujeto así, inclusive a disponibilidad de equipos, entonces hacemos Mm, un régimen mixto, digamos, ¿no? Con mm, algunos que concurren más, claro, dentro del personal hay, como todo, hay algunas actividades que están necesariamente en contacto con la parte física y tienen que estar el personal de producción, laboratorio, expedición de productos, ese, bueno, necesariamente tiene que tener estando en la parte en las instalaciones, ya personal de tareas así, ya más administrativas o más de manejo de información, bueno, ahí se puede privilegiar más ahí la parte del teletrabajo. Pero en general es eso, y en los lugares de trabajo, bueno, llevar las partes sí de distanciamiento, de evitar muchas personas compartiendo un mismo espacio, bueno, y donde no hay remedio, poner tipo alguna separación, tipo mamparas. Esas son un poco mm. las cuestiones que se han establecido, ¿no? Por lo menos sí, disminuir la densidad, digamos, de población en los lugares donde se puede. Bien, ¿alguna pregunta para Pablo? ¿Algún comentario? O algo que quieran compartir sobre la situación en su país. Les dejo la palabra o pueden hacer su pregunta por el bloque de preguntas o levantar la mano virtualmente en el panel de control. También aclarar que en el bloque de preguntas está el nombre de la investigadora de Harvard en comportamiento organizacional, Sedal Neely. Ahí lo puse como respuesta y también en el chat. Ujú. Bueno, ujú. Me parece que la presentación fue muy clara porque no hay muchas preguntas. Vamos a esperar un poco más. Si no, sí, que decir de lo que Juan, sí. Adelante, Juan Galarday. Sí, muy interesante lo que nos ha expuesto Pablo. Lo que yo quería preguntarle es cómo han manejado un poco, si nos puede contar el de la gente, ¿no? Un poco la parte psicológica, que a veces nosotros de la técnica no le damos mucha importancia o no la atendemos tanto, pero el temor de la gente, la percepción, la sensación de los trabajadores, no sé si han hecho algo respecto de eso. No, la parte esa, como decía un poco al comienzo, lo que se implementó acá un grupo, decíamos, tipo comité de crisis, y en ese grupo, bueno, es a nivel gerencial, también participan las áreas de salud ocupacional, todo eso. Entonces, bueno, ya ese tipo así
aspectos, cuestiones ahí han planteado, han venido más que nada algún tipo así materiales de apoyo ahí por medio así de comunicados generales por la parte esa a veces de adaptación o demás. En particular, yo creo que a nivel así laboral hay más que nada las medidas y parte del tema, creo, en Uruguay, las medidas que se tomaron, por ejemplo, a nivel general, a nivel de gobierno, fueron bastante rápidas y muchas de las cosas, sobre todo la población, nosotros tenemos en promedio una población relativamente envejecida, es decir, tenemos algo así como la mitad de nuestra población está por encima y la línea media es alrededor de los 35 años, que es alto en relación a otros países latinoamericanos. Entonces, como que fue mucho, por más que las medidas que se plantearon han sido de distanciamiento social, ya personas sí han limitado sus salidas, tratando más bien de justamente permanecer en casa, reducir ahí las cosas, las idas ahí a lo imprescindible. Entonces entra un poco dentro de que es el tipo ambiente general. Pero bueno, el área ahí de salud ocupacional también también tiene, digamos, Sí, que justamente, perdón psicólogos. Pablo, porque Sí, sí, para aclarar, es que Pablo Neumann es de seguridad de proceso y de seguridad, ¿no? sí, Y seguridad, tenemos a claro, Karina Torrelli, Ah, bueno, justamente de ANCAP, de la parte de salud ocupacional, perfecto. que Ok, justamente quiere ok. intervenir para aportar. Adelante, Excelente, adelante, excelente, Karina. gracias. Ay, Excelente. no, no sé por qué no logro habilitar tu micrófono. Un segundo. Mm. Ay, ay, ay. Los de ANCAP Bueno, no no somos sé, fáciles Karina. para... No, se ve que manejaron muy bien todo el tema de coronavirus, pero Karina, lo que voy a hacer es te voy a pasar también en panelista a ver si puedes hablar, porque ahí no sé por qué eh, no logro habilitar tu micrófono. Hola, 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 buen día. Ahora sí, Ah, sí, ahora parece. sí. Hola, ¿Qué muy buenos tal? días para todos. Hola, hola. Muy buenos días para todos. Bueno, Pablo, felicitaciones por la presentación, ya la habíamos compartido, así que bueno, sabemos de lo valioso de la metodología que nos mostraste. Y nosotros, para contestarle a la consulta vinculada bueno, un poco a la carga mental y un poco a la percepción del riesgo de los trabajadores, nosotros desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria en el país y bueno, con el protocolo que bien comentaba que está estipulado en ANCAP, tenemos un apoyo psicológico, telefónico para todo funcionario que entienda necesidad de contención. Es un apoyo que lo tenemos diario, incluido en cualquier momento del día, semana, donde hay un abordaje que está un poco reactivo, que la persona tenga el interés, pero a todas las personas que están con teletrabajo, muchas de ellas también vinculadas como bien decía Pablo, vinculada un poco a nuestra franja etaria, que tenemos una franja etaria de edad de riesgo, digamos. También hubo una actividad de convocatoria, de llamado, o sea, desde el área de salud ocupacional, con colaboración también del área de recursos humanos, que también tiene equipo de psicólogos, de profesionales psicólogos, para poder hacer contención. Con abordajes también que ahora también se están haciendo talleres en línea vinculados al manejo del estrés, etcétera. Y bueno, un poco por ese lado se ha dado un poco la contención de la carga mental y la percepción del riesgo que implica un poco la situación de pandemia a nivel país.
Excelente, muchas gracias. Algo así parecido estamos haciendo nosotros también. ¿Y tienen algunas estadísticas sobre casos de temores, ¿eso ha sido un problema o no ha sido un problema en el caso de ustedes en ANCAP? No, en principio podemos probablemente pedirle al equipo psicólogo a ver si para la próxima reunión podemos compartir algún número para hacer un poco más objetivable la información, pero no hemos tenido, digamos, alguna situación que nos haya tenido que hacer actuar por alarma, digamos. En principio no, pero podemos compartir un poco de números para hacerlo un poco más objetivable, si les parece, en próximas instancias. Perfecto, muchas gracias. A Sí, las órdenes. estaría buenísimo, sí. Bueno, Pero yo voy a volver a cortar el... Sí, adelante, Karina. Stefan, yo lo comento en el área con mi gerencia y si se puede, lo compartimos. Genial. Lo que quiero aclarar para los otros participantes es que también en Uruguay la reacción del gobierno fue muy como precoz, ¿no? Aparecieron, como dijo Pablo, aparecieron los primeros 4 casos el viernes 13 de marzo y el lunes 16 ya cerraban las escuelas, entonces con un confinamiento no obligatorio, pero de hecho recomendado o tenías que estar en tu casa para estar con tus niños, que es mi caso, por ejemplo. Y también una política de testeo, como bien creo que Juan también fue que lo dijo, y lo vemos en varios países, no solamente en América Latina, pero los países donde se pudo hacer una política de testeo PCR, ¿no? Con el ARN del virus, no hablo de los anticuerpos, una política de testeo con hisopado, así una política amplia de los casos y de los contactos cercanos, permite controlar mucho mejor la epidemia. Tenemos los casos de países con población bastante chica, el caso de Uruguay, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Noruega, pero por ejemplo en los países europeos uno que logró aplicar la política es Alemania. Y a nivel de casos, si bien, por ejemplo, bueno, yo soy francesa, entonces conozco también la situación de Francia, que en Francia se testeaba, no había capacidad de testear al principio mucha gente, entonces se testeaba solamente a la gente como grave, que ya estaba por estar internado. Vemos que la cantidad de casos entre Alemania y Francia es similar, o Alemania tiene más casos, pero la diferencia en mortalidad es brutal. Es decir, realmente se divide por 3. Está bien, hay contabilidad de muertos por COVID que difieren también entre los países, ¿no? En particular en los residenciales de ancianos y todo eso, pero igual no recuerdo en Francia ahora la cantidad de gente, pero es realmente dividido por 4, por 5, no sé, hay una diferencia brutal. Eso nada más quería compartir con ustedes. Entonces, no, todo eso para decir que también capaz que la ansiedad en Uruguay se hizo a principio, pero después cuando vimos que se estaba controlando bastante, va muy bien la epidemia, como que seguramente alivió también el estrés de la gente, ¿no? No sé si Karina puedes, digo, no es algo, eh, como dijiste, muy objetivo, pero es una sensación, ¿no? Que al ver que se controlaba bien la, Sí, la epidemia, claro, a saber que hay 6 casos en Montevideo, sí. como que no te Donde estresa está tanto. la mayor densidad de población, ¿no? El departamento de Montevideo, o sea, 6 casos en 1,5 millones de personas que son las que vivimos acá, habla de una situación, digamos, entre comillas, positiva, digamos. Nosotros también internamente en ANCAP nos congratulamos
con humildad, porque nosotros también adoptamos muchas de las medidas. Nosotros comenzamos a hablar del coronavirus desde que estaba el primer caso allá en China, o sea, nosotros empezamos como a hacer una cuestión de concientización a las medidas preventivas, el tema del viaje. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Se cortó el micrófono, pero... Disculpe. No, lo que comentaba es que nosotros comenzamos desde el área de salud ocupacional a trabajar en temas de prevención y de difusión de información desde el primer caso en China. O sea, desde nuestro portal, desde campañas internas de información para estar preparados. Entonces, creo que hicimos un trabajo desde el área, desde ANCAP, muy positivo, como una cuestión, proceso y un sistema, ¿no? Cuando nos tomaron con los casos, nosotros ya habíamos adoptado algunas medidas de las que el gobierno toma a partir del 13 de marzo, como bien comentan, ya las teníamos como presentes nosotros internamente y las llevamos a papel. Por eso que decía por ahí cuando hice la presentación, Pablo, vinculado a un instructivo para prevención de enfermedades infecciosas en el ambiente de trabajo, lo teníamos ya elaborado desde antes de la emergencia. Entonces, creo que a nivel institución, organización, ANCAP, tuvimos como un enfoque preventivo desde el inicio del tema, y a nivel país también creo que también se tomaron todas las cuestiones de difusión y las medidas de forma tan preventivas y previas, que eso también nos fortaleció. Yo creo que lo que hoy día está pasando con 33, que tenemos un brote allá, bueno, también tenemos el tema de la frontera seca, que ustedes conocerán, donde tenemos una circulación, es una calle que nos divide de un país vecino, hermano como es Brasil, donde, bueno, las medidas fueron otras y están siendo otras, y, bueno, eso hay cosas que no se pueden controlar, aunque se está haciendo todo el mayor esfuerzo de control. Y bueno, nosotros estamos sensibilizados puntualmente en nuestra institución porque tenemos una planta en 33 de distribución de combustibles, y bueno, también estamos trabajando desde el momento del brote en cuestiones de reforzar la prevención que ya la veníamos haciendo. Así que no, como dicen nuestras autoridades, no vamos a decir que estamos así totalmente bien, pero creo que hemos todos puesto nuestro granito de arena para que la situación sea lo más favorable posible. Sí, las diferencias con el, perdón, sí, quería decir que las diferencias con el Perú pues son realmente grandes, ¿no? Nosotros tenemos un país pues con un 80% de informalidad, básicamente, imagínense ustedes. Y si bien es cierto aquí, el primer caso fue el 6 de marzo y el gobierno actuó relativamente rápido porque la cuarentena fue el 16 de marzo, 10 días después, ¿no? O 9 días después porque fue el 15 realmente. Sí, pues tenemos realidades diferentes, ¿no? Pero en Petroperú sí hemos adoptado varias cosas y creo que nos ha ido bastante bien. Imagínense ustedes que nuestro proyecto de la nueva refinería Talara con 9.000 contratistas, imagínense ustedes que lo hemos suspendido, obviamente, no hemos tenido mayor complicación, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, el país ha avanzado un poco, ha hecho algunas cosas bien, otras cosas menos, ha tenido muy buena voluntad, pero las realidades son diferentes, ¿no? Pero en Petroperú ahí nos hemos mantenido y sí hemos tenido algunas cosas positivas también, pero no, muy bien lo que se ha hecho en el Uruguay y lo que ha hecho ANCAP es realmente ejemplar, así que yo los felicito realmente. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina, también, Pablo. La idea es ser parte y, como bien comentaba otro compañero que hoy estuvo en la actividad, estamos todos aprendiendo día a día, momento a momento, y esto de tener un grupo que pueda contar las experiencias. Yo he aprendido mucho en estas reuniones y he trasladado algunas de los aprendizajes a nuestras actividades diarias, así que a las órdenes, y bueno, creo que la construcción tiene que seguir siendo de todos en conjunto. Sí, digo, eso, sí, bueno, gracias porque también eso me llega a mí, que soy la organizadora, pero Por supuesto. no,
sí, vamos a decir que algo positivo de toda esta crisis es que vemos no solamente en Arpel, ¿no? Pero en otras asociaciones que realmente ayudó a demostrar la importancia de la colaboración y de compartir información para lograr salir de esto de la mejor manera todos juntos. Y es eso, no lo hablo solamente del punto de vista de Arpel, pero también a nivel internacional de organizaciones grandes, IPIECA y OGP, también esa misma. Así que si salimos de esta con cooperación y colaboración, también de otros desafíos que tenemos en la industria, vamos a salir también de la misma forma, de eso no tengo duda. Muchas gracias, Karina. Un comentario de Walter Sarmiento y después de ese comentario creo que vamos a cerrar la reunión porque ya vamos casi 1 hora y media de reunión. Walter, te habilito el micrófono. Adelante. ¿Me escuchas, Walter? Gracias, Tiffany. Sí. Sí, buenos días. Gracias. Saludos a todos y ojalá estén todos en sus casas o haciendo un trabajo seguro. Yo quería complementar respecto a la presentación que hicieron los amigos de ANCAP, la cual está muy buena, buena su metodología para efecto de poder discernir, obviamente, y hacer una apreciación del riesgo de manera puntual, podríamos decir. Pero tal vez en recomendación para todos, en esta nueva normalidad estamos hablando mucho sobre lo que es el tipo de protección, mascarillas o tapabocas, y nuestra nueva normalidad es de que vamos a tener que vivir con eso. Hay que tener en cuenta acá de que tiene otros peligros asociados el uso de estas mascarillas o tapabocas. Por un lado, es la baja eficiencia, no voy a decir en cuanto al filtrado, porque obviamente yo entendería de que todas las empresas están comprando mascarillas o barbijos normados que puedan ser N95, si son FN95 o FFP2, dependiendo la procedencia, ¿no? Y obviamente eso ni siquiera ni hablar. Pero hay algo importante acá que tenemos que tener en cuenta. Esas mascarillas básicamente en realidad tienen un fin de uso, que es justamente se llaman particulado. Ya, si bien nos sirven para virus y bacterias también, porque hay que tener en cuenta el tamaño del coronavirus es más o menos 0.1 micrómetros. Y las mascarillas estas que tenemos, no voy a decir marcas, pero N95, FN95, etcétera, etcétera, filtran desde 0.007 micrómetros. ¿Ya? Entonces, tienen alta eficiencia. ¿Pero por qué? No por el coronavirus, sino por las partículas en suspensión que pueden haber en el ambiente. Y hay otro elemento complementario también, el tiempo de uso. El tiempo de uso continuo máximo de una mascarilla no tiene que ser más de 40 minutos. ¿Por qué? Porque las mismas normas refieren a los problemas que dan el uso continuo de mascarillas respecto a enfermedades que en función del tiempo, y eso los estudios indican, más de 4 horas seguidas, específicamente lo que puede darle a una persona es la enfermedad que se llama acidosis o hipercapnia, que ese es un problema principal. Vi el cuadro que mostraron la gente de ANCAP en personas que tienen asma o posiblemente tienen alguna infección respiratoria, ¿no es cierto? Si usan mucho tiempo, estoy hablando de trabajadores, no, obviamente no voy a decir nada de la parte civil, de lo que cada uno vive, digamos, por fuera. Ya, podemos tener una enfermedad relacionada y obviamente que sea peor tal vez al COVID. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero terminar? De que como esta nuestra nueva normalidad, nuestra gente posiblemente tenga que usar barbijo hasta que, o tapabocas, hasta que se descubra la vacuna o lo que fuera, ya es muy importante el entrenamiento a la gente
básicamente de cómo usarlo, cómo tocarlo, cómo sacárselo, ¿no es cierto? Y específicamente gente que no esté cerca o tenga un buen distanciamiento social, sacarse el tapabocas, no lo necesita, ¿ya? Y en eso las medidas de ingeniería de la buena ventilación ayudan mucho, ¿ya? 3 cambios de aire mínimo en un lugar o aires acondicionados con, si es que, o calefactores con filtros grado EPA. Con eso nos evitamos de utilizar barbijos o tapabocas, porque recordemos de que nuestra respiración tiene humedad y botamos dióxido. Y el barbijo tapaboca, mientras más eficiente es al particulado, básicamente nos evita botar ese dióxido al ambiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Intoxicamos nuestra sangre. Hay estudios muy a profundidad que tiene la OMS, por eso es de que estos señores de la OMS han tardado mucho en delimitar y especificar qué tipo de barbijo. Hasta el último dijeron, bueno, cada gobierno tiene que definir, pero es por ese tema, porque el uso continuo del barbijo en la exposición laboral puede generar otras enfermedades que pueden ser crónicas para algunas personas que ya tienen algo preexistente. Y termino con esto. Entonces, la nueva normalidad nos tiene que empujar a utilizar fibras inteligentes, ya sean fibras para barbijos, me refiero, que dejen pasar el particulado, o sea, me estoy refiriendo al aire, ya tal vez con eficiencias de más de 85 pies cúbicos minuto en circulación de aire, ya, pero que sean fibras que puedan matar el virus y no tanto el particulado propio del sitio, porque el peligro ahí ya no va a ser tanto el polvo o la partícula que haya en el sitio, sino el virus o las bacterias que tengamos en el lugar. Y en eso es lo que la mayoría de las empresas ahora están tratando de buscar, cuál es la mejor fibra para matar al virus y no tanto para el particulado. Entonces, cosa de que no tenga problemas en la respiración, que pueda filtrar el aire que yo boto, ¿no es cierto? Por ejemplo, todas esas pruebas que salen a la gente usando un barbijo o mascarilla y del otro lado soplando y no pasa, sí, eso es bueno para particulado, ¿ya? Pero no es bueno para lo que nosotros buscamos, la salud de la persona, respecto obviamente al virus que queremos controlar. Entonces, solo quería compartir eso porque lo siguiente que puede venirnos es la gente, independientemente use mascarillas, se va a contagiar porque se va a sentir asfixiada, porque se toca la cara mucho tiempo, o la mascarilla no es la apropiada, le fatiga o le va a traer otros problemas. Entonces hay que ir pensando en soluciones que vayan de la mano en función de la necesidad. Inclusive hay empresas ahora que están empezando a fabricar mascarillas antiflama, ¿ya? Para poder trabajar en ambientes internos. Ese es otro elemento también muy negativo, porque antes no usaban, en planta no era mandatorio utilizar ninguna mascarilla antiflama, y están usando básicamente porque van a hacer trabajos con gases. Entonces, hay una falta de asesoramiento de personal de seguridad en ese tipo de temas, porque las mascarillas y la protección respiratoria es en función del peligro, gases, sólidos, polvos y bacterias. Y en este caso el peligro que tenemos, bueno, es un virus, ¿no es cierto? Es tan pequeño y obviamente tenemos que utilizar los elementos o los materiales para matar ese virus o controlar al menos, ¿no? Entonces, solamente eso quería indicarles, porque de otra manera, si es que no controlamos, no hacemos la estrategia de ingeniería, en base a ese enfoque, vamos a tener de igual forma, aunque se dote de EPV a la gente contagiada. Solamente eso era, Tiffen. Gracias y buenos días. Gracias, Walter. Sí, bueno, eso sí, es que como siempre cuando agregamos un elemento en un sistema, es un poco filosófico lo que voy a decir, pero cuando agregamos un elemento en un sistema, bueno, trae consecuencias, ¿no? Es como hablamos también en otras reuniones del alcohol en gel, bueno, que el alcohol en gel en las manos puede, bueno, generar alergias, obviamente, pero también si no se seca bien, es inflamable. Entonces, ya hubo casos en empresas de manos quemadas porque el alcohol en gel no se había secado bien y entonces no fue algo
extremadamente grave, pero igual, mano quemada de varios trabajadores. Em, bueno, sí, mucho para adelante también. Yo creo que además de todas las medidas, realmente el control por los gobiernos y la capacidad de eso, de como dije, de testeo y de cuando hay un foco nuevo, de testear al caso sospechoso y a los contactos cercanos. eh, de manera temprana, creo que además de todas las medidas de las cuales estamos hablando, es clave, ¿no? Eh, no sé, si no hay más, Juan Galarday también me pone un comentario en el chat de que hay mascarillas con textiles de metales como plata que tienen acción antimicrobiana de origen coreano. Siempre chequear, claro, yo les comparto los que se comparten acá, pero no chequear la fuente y si es adecuado para su operación, ¿no? Como ya hablamos de si se puede usar en la planta, si es anti, si es, ¿cómo se llama? Ignífugo, etcétera, etcétera. Bueno, agradezco a todos. Pablo, si podés compartir la presentación en Innovarpel o compartírmela y yo la publico en Innovarpel para que todos tengan acceso. Y si quieren, algunos de ustedes quieren hacer una presentación en una próxima reunión de cómo su empresa o su organización está enfrentando esta pandemia, la verdad que siempre creo que es de mucho valor para todos los asistentes. También a la tarde voy a publicar el enlace también en el foro dedicado de Innovarpel, el enlace a la grabación de esta reunión. Para los que no tienen acceso a Innovarpel, no duden en contactarme directamente y les explico todo sobre esto. Muchas gracias a todos y hablamos la semana que viene. Chao, gracias.